Buenas tardes, soy Patrick Ricard, seré el moderador de este evento. Por mi lado he trabajado en el sector privado de salud en el Perú, Estados Unidos, Alemania y Suiza. Además fui cofundador de la plataforma Open COVID Perú, que analizaba cifras relacionadas al COVID. Primero de todo, quiero agradecer al Instituto del Futuro y a Nativa Televisión por organizar este espacio donde hablaremos del progreso del proceso de vacunación en el Perú. Quiero presentar a nuestros invitados. En el panel tenemos al señor Arturo Granados, experto en políticas públicas y salud, coordinador de seguimiento en vacunación COVID-19 de Propuesta País. También nos acompaña la doctora Karin Ceballos, experta en salud pública y en sistemas de información, y el doctor Edgardo Nepo, médico epidemiólogo y profesor de salud pública en la UPC. En este espacio, para enriquecer la discusión, voy a tomar a veces un punto de vista de salud pública crítico y a lo mejor más alineado a lo europeo, ya que he pasado la gran parte de la pandemia entre tres países que han manejado muy diferentemente la pandemia: Perú, Suiza y Alemania. Bueno, probablemente el mejor invento de la humanidad ha sido la vacuna. Con ella hemos sido capaces de erradicar enfermedades como el polio y la viruela y evitado altos costos en salud y millones de fallecidos. En la pandemia del COVID, una cooperación científica multinacional desarrolló y aprobó vacunas en un tiempo récord, alrededor de 8 meses, cuando esto dura normalmente unos 10 años. Es la primera vez que combatimos una pandemia a nivel global con vacunas. Antes las pandemias terminaban vía inmunidad por contagio en la población luego de varios años, ¿no? Por eso al inicio ni sabíamos que íbamos a tener vacunas, ¿no? Si se acuerdan, a inicios de marzo, abril, mayo del 2020, no teníamos idea si realmente iba a haber vacunas. Pero esta pregunta se la voy a dar a la doctora Karin, porque ya en julio de 2020, la Dirección Regional de Salud de Loreto publicó un estudio de cero prevalencia anunciando que Iquitos había llegado a la inmunidad de rebaño con más del 70% de la ciudad contagiada y habiendo contraído anticuerpos contra el COVID, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿crees que se llegó a una inmunidad colectiva que protegió a la población después de esa primera ola en Iquitos? ¿Y crees que había ya mucha confianza en la población y el gobierno, que ya teníamos una fuerte inmunidad de rebaño que nos protegería? Porque luego vino una segunda ola, no en Iquitos, pero en el resto del país, que fue peor que la primera ola. Hola, buenas tardes con todos. Gracias por la pregunta. Efectivamente, se hizo este estudio donde el 70% demostraba tener algún tipo de anticuerpo, pero recordemos el contexto en el cual se dio el estudio. Teníamos el alcance de las pruebas rápidas, ¿no? Que luego sabemos que se fueron desusando. Entonces, para ese contexto era bastante oportuno indicar que habíamos alcanzado esta inmunidad de rebaño porque se demostraba que teníamos IgG, IgM. Sin embargo, con el tiempo nos vimos dando que esa fue una expectativa quizás muy esperanzadora en ese momento, pero no tan pegada a la realidad. En la segunda ola, pues tuvimos quizás mayor mortalidad que la primera, a pesar de los avances, lo que hemos logrado, porque tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto, quizás el haber tenido el contacto, haber desarrollado la enfermedad, nos pone en un punto de una adecuada, de una respuesta inmunitaria, esto no es suficiente sin la ayuda de una vacuna, ¿no? Entonces considero que sí, que nos faltó complementar esta posible respuesta inmunitaria con un fortalecimiento de los sistemas de salud, que es lo más importante, ¿no? Muestra de esto es que también en la DIRESA se hizo una evaluación corta acerca de la mortalidad materna en este año de COVID. Y fue bastante sorprendente saber que era similar a la del año 2017, donde hubo un resquebrajamiento de los sistemas de salud también a nivel regional. Entonces podemos ver que esta mortalidad no solamente se explica por la enfermedad, sino por nuestra capacidad, como sabemos, para poder responder. Y es aquí donde quiero hacer énfasis que independientemente de la vacuna, independientemente de la cantidad de inmunidad que uno ha podido tener, si uno iba a un hospital y adquiría una infección intrahospitalaria por los problemas de infraestructura, entonces la mortalidad era algo que iba a aparecer. Tanto así que 70% de mortalidad en nuestras UCIs fue algo bastante alarmante. A ver, Edgardo,
ya que estamos en el tema pre-vacuna, ¿nos podrías hacer una cronología qué tan grave ha sido la pandemia en el Perú? Y bueno, ¿cómo fue después el proceso de vacunación? Yo considero que empezamos mal, ¿no? Hubieron cosas como el Vacunagate, pero hoy en día somos líderes en vacunación mundialmente, ¿no? O sea, una rápida cronología de lo mal que estábamos a cómo estamos hoy, y esto más o menos comparado con otros países del mundo y la región, ¿no? Ok, gracias, Patrick. Cuando ocurre una epidemia, la sociedad y el sistema de salud debe responder a ella planteándose dos objetivos. El primer objetivo es mitigar la transmisión, que no haya más casos. Y el segundo objetivo es que la mortalidad no sea tan severa, tan elevada. El primer objetivo, el de mitigar la transmisión, si es que no tienes vacunas, si es que no tienes alguna tecnología en ese momento altamente protectora, depende de medidas de protección que en salud pública se denominan no farmacológicas. En el caso del coronavirus, el menú lo conocemos, la mascarilla o respirador, la distancia, pero estas medidas individuales necesitan ser desplegadas en un escenario más amplio. Lo que ocurrió en el Perú fue que se dictaron dispositivos normativos, directrices, etcétera, siguiendo el ejemplo básicamente de lo que había ocurrido en Asia y en Europa, que para la realidad de Perú eran difíciles de aplicar. Ese tema, por ejemplo, de cuarentena para todo el mundo, quédate en tu casa y no salgas, en un país con más de 70% de informalidad, con gente que vive de lo que vende en el día, muy complicado, ¿no? El teletrabajo, en un país que tiene menos de 40% de hogares con internet. Agua, en un país que tiene bolsones de población, ya que está Karine ahí, en Loreto la mitad de la población no tiene agua potable conectada a red pública en su casa. Impresionante. Y eso explica un poco el impacto de la pandemia también en Loreto, ¿no? Entonces, esas medidas de protección no farmacológica fueron muy complicadas por las condiciones sociales, lo que en salud pública se denomina los determinantes sociales de la salud. Y hubo una gran transmisión a pesar de estos esfuerzos, ¿no? Y con respecto a lo segundo, que es la mortalidad, el segundo objetivo, y esto ya está relacionado a lo que mencionaba Karim, un sistema de salud débil, con grandes brechas de infraestructura, equipamiento, de recurso especializado, no pudo responder a las necesidades de ese momento, de la primera y la segunda ola pre-vacuna, con infecciones que generaron una gran mortalidad, sobre todo en algunos grupos de población que ahora ya sabemos muy bien que tenían condiciones de alto riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió en el país. Lamentablemente la epidemia llegó a un país que tenía grandes debilidades y fue muy dura, fue severísima, y el país ha intentado después rearmarse, responder, y la llegada de la vacuna probablemente sea lo más importante, como tú decías, la gran tecnología que llegó. Y hoy, diría ya post vacuna, las infecciones continúan ocurriendo. Continúa ocurriendo porque además la complejidad del virus es alta, muta, varía. Las variantes que circulan en el país hoy tienen una característica que se denomina escape inmunológico. Es decir, que así hayas estado infectado o vacunado, igual Omicron BA5 te puede dar, puedes reinfectarte, entonces puede ocurrir. Sumado al agotamiento de las personas por estas medidas, en fin, la transmisión ha continuado y las cifras no reflejan el nivel real de transmisión, porque hoy en el Perú ya hay autotest. La gente va a la farmacia, se hace su autotest, sale positivo y no lo reporta. Eso no aparece en las estadísticas oficiales, pero lo que sí ha disminuido es la mortalidad. Entonces, la vacuna ha sido el gran instrumento de reducción de la mortalidad, porque el objetivo fundamental de la vacuna es la prevención de los cuadros severos, no de las infecciones. Protege también contra las infecciones, pero ese no es el objetivo principal. Entonces, yo resumiría de este modo lo que ha ocurrido en el Perú pre-vacuna y post-vacuna.
Gracias. Arturo, desde junio del año pasado, el gobierno siempre nos advertía de una tercera ola por causa de la variante Delta. Pero esa ola Delta, que llegó a casi todos los países, nunca llegó al Perú. Lo que sí llegó 8 meses después es una ola de la variante Omicron, pero una ola que pasó por todo el mundo, ¿no? Y esa ola llegó cuando el Perú estaba más o menos 65% vacunado con 2 dosis, ¿no? Mi pregunta es, ¿que una ola Delta nunca vino, podría haber sido por altas tasas de contagio en la población? ¿Y qué tan importante fue esta inmunidad al desarrollar el proceso de vacunación en el Perú? A ver, yo quisiera poner como un marco primero lo que señala la Organización Mundial de la Salud en un framework conceptual sobre cómo se definen las metas del proceso de vacunación COVID. Y plantea unos objetivos que son progresivos y probablemente el análisis de esos objetivos pueda responder en parte la pregunta que estás haciendo, ¿no? Un primer objetivo es reducir la mortalidad y proteger a los trabajadores de salud. Eso es lo primero que plantea la OMS como objetivo del proceso de vacunación COVID. Y el Perú y gran parte de países del mundo lo ha hecho. El segundo gran objetivo de la vacunación COVID es reducir el impacto y la carga de enfermedad sobre el sistema de salud. Es decir, lograr descargar un poco el sistema, primero para efectivamente reducir mortalidad y segundo, reducir la presión del sistema para poder abordar otros problemas de salud que tiene que atender. Ese segundo objetivo en el Perú creo que también se ha ido avanzando. Y hay un tercer objetivo que plantea el marco conceptual de la OMS para la vacunación COVID, es reducir la transmisión. Y reducir la transmisión requiere unos niveles de cobertura grandes, ¿no? Para evitar efectivamente que las nuevas variantes se sigan reproduciendo. Lo que acaba de mencionar Edgardo hace un momento señala que al haber reducido la mortalidad en general en el Perú, no necesariamente hemos llegado a reducir el nivel de contagio. O tenemos eso está bajo el velo de la ignorancia precisamente por los factores como lo que señalaba Edgardo. Entonces, ese tercer objetivo del proceso de vacunación COVID es el más difícil de lograr y en el Perú estamos batallando por eso y es probablemente donde tengamos más dificultades. En los anteriores, como tú señalaste primero, el Perú es una potencia en el mundo. En 2 dosis somos cuarto lugar en las Américas desde el 31 de marzo. Además, le ganamos al promedio de los países de la Unión Europea, al promedio de países de altos ingresos, el de medianos ingresos también, y de que se diga el promedio global. Entonces, hemos avanzado, pero tenemos los desafíos que están vinculados a ese tercer gran objetivo que señala la OMS para la vacunación COVID, y los grandes huecos que hoy tenemos, que son un desafío que implica un viraje en la estrategia. No es lo mismo febrero del año 21, julio del año 21, fines del año 21 y hoy. Son escenarios muy distintos y por lo tanto la estrategia tendría que ser diferente. Claro, y lo que tenemos es también hoy en día una variante que es mucho más contagiosa y en cierto modo también menos grave, o sea, no ataca las mismas Entonces, pero la enfermedad normalmente, y esto es una pregunta dirigida a Karin, la enfermedad normalmente pasa en ciertos grupos de la población, ¿no? Normalmente adultos mayores, ¿no? Y ahora quiero comparar 3 países donde se ha dividido, ¿no? Perú tiene hoy un 86% de su población vacunada con 2 dosis. Alemania tiene el 76% vacunada con 2 dosis, mientras Suiza solo tiene el 69%. Pero si vamos en detalle, esto es toda la población, ¿no? Pero si vamos en detalle y miramos por edades, se ve que los grupos más susceptibles, o sea, los adultos mayores, podría hasta existir mejor vacunación en Europa, más que nada en Alemania. Suiza es un país un poco más antivacuna, pero para el grupo de adultos mayores realmente tienes un porcentaje mucho más alto de gente vacunada, adultos mayores, ¿no? Entonces,
Yo creo que ese porcentaje alto que tenemos en el Perú es que estamos vacunando también mucha gente joven, ¿no? Pero si vemos ciertas zonas rurales, y de nuevo voy a regresar a Loreto, se ve a veces un bajísimo porcentaje de adultos mayores vacunados, los más bajos en el país. Mi pregunta es, ¿qué estrategias se han o deben implementar para llegar a vacunar a esos más susceptibles y también a los más alejados? Bien, gracias. Efectivamente, lamentablemente en regiones de la selva, también en Puno, en Ucayali, que son históricamente, digo históricamente porque si ves toda la línea de vacunación de las vacunas regulares, son los lugares también donde la vacunación, en general las coberturas son bajas, ¿no? Y sí, efectivamente la vacunación en el grupo que es más sensible, más vulnerable, más de 79 años, más de 80 años, es baja en Loreto. Creo que aquí viene el enfoque focalizado, ¿no? La salud pública tiene como medida de protección campañas que tratan de abarcar la mayor cantidad de la población. Y eso tiene un límite, ¿no? Llegar más del 80% realmente es un reto. Si tenemos más del 70%, queremos saber, nos da a conocer que todo lo que hemos hecho en salud pública ha logrado ese límite, con todo el trabajo que hace el Ministerio de Salud y todo el sistema de la Jereza aquí en Loreto. Sin embargo, cuando ya nos queda un copo, como por ejemplo las personas que no se adhieren a tratamientos, personas que están fuera del sistema por algún motivo, necesitamos ya estrategias focalizadas, estrategias individualizadas. Y en Loreto, justamente estoy yo a cargo de un proyecto que tiene que ver, que hemos recibido financiamiento, que conocer por qué el rechazo a la vacunación. Hemos levantado información de Nauta, que queda en la zona rural de Loreto, y tenemos comunidades completas donde no se vacunan por cuestiones culturales, ¿no? Y son muy interesantes las respuestas que te dan acerca de lo que ellos creen que ha sucedido, que les va a suceder con las vacunas y que ha sucedido a los que les han vacunado. Entonces aquí las estrategias de comunicación, que quizás Arturo es el experto en el tema, él te podría decir que necesitamos que las estrategias de comunicación sean focalizadas, específicas e individualizadas. Entonces el trabajo de aquí para adelante, mi recomendación, es tratar ya a estos bolsones de una forma específica, especializada, focalizada, que es un paso que nos falta dar para complementar el gran esfuerzo que ya se ha hecho con las coberturas de vacunación, a pesar de las limitaciones y a pesar que es conocido que cuando comenzamos la vacunación, porque en el tiempo que comenzamos la vacunación yo estaba a cargo de la vacunación en la Jereza Loreto, ahora ya no estoy en la Jereza Loreto, no nos dieron financiamiento, nos mandaron las vacunas, pero no teníamos ni un sol. Lo que tomamos fue los recursos de la vacunación regular, que también es preocupante. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, hemos llegado al tope. Y eso es algo que se debe reconocer en salud pública, que no se va a llegar al 100%, eso es un sueño. Además, también es conocido que mientras se va viendo en el contexto que la mortalidad va bajando, que ves menos casos, entonces la gente también ya se comienza a preguntar, ¿será necesario que me vacune? Y es una tendencia que se da a nivel mundial. Cuando ya ves menos casos de mortalidad, severidad, entonces también los ratios de vacunación van disminuyendo. Es aquí donde entonces necesitamos focalizar, aceptar que van a haber grupos más jóvenes, como lo ha dicho, que no se van a vacunar, pero sí necesitamos sí o sí vacunar a esta población. Y algo interesante que encontramos en este estudio que estamos encontrando, todavía no tenemos resultados, es que este grupo se ha vacunado para influenza, pero no se ha querido vacunar para COVID. ¿Por qué? Porque aquí los medios de comunicación nos han ganado, ¿no? Piensan que les van a poner un chip en el de COVID, pero para el de influenza sí confían. Entonces, creo que las estrategias focalizadas de comunicación y también cómo hemos perdido la oportunidad, porque esta persona que ha llegado hemos tenido la oportunidad de vacunarla para COVID, pero no se ha realizado. Entonces, es ahí donde necesitamos fortalecer. Qué bueno. Edgardo, la ola Delta nunca llegó, pero la ola Omicron resultó siendo un poco menos graves a causa de la vacunación, seguro una clase de inmunidad híbrida que hubo en la población que todas las olas anteriores, y eso fue así en todo el mundo, ¿no? Y por eso en la gran mayoría de países relajaron casi todas sus restricciones, ya que todos estos países tienen asesores científicos y ellos consideraron que por el momento
no estamos en un momento agudo de la pandemia. O sea, yo estoy en Europa, todo está abierto. Yo puedo ir en transporte público, puedo ir a un hospital y no me tengo que poner una mascarilla. Mi pregunta es, ¿por qué el gobierno peruano no ha relajado restricciones como lo hicieron casi todos los países de la región? Y la mayoría tiene porcentajes de vacunación mucho menores que las del Perú. Interesante. Aprovecho tu comentario previo de por qué no entró Delta. En realidad lo que vemos con SARS-CoV-2 es lo que se ve con muchos otros virus. Hay una competencia. Un virus ingresa en la medida en que su transmisibilidad le permite desplazar a otros. Cuando estalló Delta en otros lados, acá en Perú, teníamos la alfa original y después se identificó Lambda, se le denominó así, que era transmisible de una manera muy importante. Se expandió y fue tal su dominio que no permitió que Delta ingresara con tanta intensidad, porque ha habido Delta de todas maneras. No, pero Delta ya era el 100% era Delta en agosto. O sea, sí. En el Perú, todos los secuenciamientos a partir de desde agosto hasta enero, cuando empieza la tercera ola, todo lo que se secuenciaba. Entonces, como que no prendió, ¿no? O sea, también es un misterio ese silencio que tuvimos entre la primera y la segunda ola, ¿no? Que también fueron 2-3 meses que fueron, ¿no? Mucho depende también, o sea, cómo mides la realidad, cómo mides lo que pasa. Hemos tenido un instituto que ha ido fortaleciendo sus capacidades para hacer secuenciación, vigilancia genómica, ¿no? Uh-huh. Cuando empezó esto, el instituto no hacía. Después llegó a hacer 30 por semana, 100 por semana. Durante mucho tiempo se mantuvo el estándar de hacer 300 por semana y ahora están haciendo 1.000, 1.200 por semana. Entonces, la capacidad de identificar qué es lo que ocurre es mucho mayor en este momento. Así que, lo decía Arturo también hace un rato, ¿no? Hay un velo que cubre momentos en los que no sabíamos realmente qué era lo que estaba pasando, y eso es un tema que hay que considerarlo. Entonces, hoy tenemos Omicron, que además dentro de Omicron, la subvariante BA5 es la predominante en este momento, la más contagiosa de todas, que afortunadamente no se comporta con gran severidad, y tenemos gente con una combinación que es la combinación más potente, gente que se infectó y que se vacunó. Hay mucha evidencia que te demuestra que la capacidad de inmunidad que se logra con esta combinación de haber adquirido infección natural y además estar vacunado es mucho mayor que solo haber estado vacunado. Entonces, esa es la realidad del país en este momento, que lo que, digamos, genera es, afortunadamente, que no haya un crecimiento en la demanda hospitalaria, de UCI, etcétera, etcétera, ¿no? Y la mortalidad, ciertamente también del Perú en este momento, es comparable a la mortalidad de cualquier otro país de la región. Ya no tenemos lo que teníamos hace un tiempo. Entonces, dicho esto, lo que ha pasado en el país con las medidas estas recomendadas de protección no farmacológica es una combinación de varias cosas. En el Perú fue tan alta la mortalidad, fue tan severo lo que ocurrió, las demandas por oxígeno que no había en ningún lado, mucha gente, casi todos han perdido a alguien cercano, un amigo, un familiar, que ha quedado impregnada en la mente, en la conciencia de las personas, la importancia de protegerse, de cuidarse, en especial de las autoridades del Estado. Nadie quiere otra vez que haya unas condiciones de ese tipo. Por más que, digamos, tenemos otro comportamiento en términos de severidad en este momento, ha marcado mucho la severidad que hubo en la primera ola, en la segunda ola. Entonces, eso ha llevado a ciertas decisiones que son perfectamente entendibles, ¿cierto?, para lo que ocurrió en el Perú en ese momento. El otro tema es que el sistema precario, el sistema débil, siempre ha llevado a la necesidad de contener. Como bien planteaba Arturo, un objetivo es que no colapse el sistema de salud. Entonces, si tienes menos transmisión, si tienes menos casos, el riesgo de colapso también es menor. Y eso lleva también a que se haga un énfasis en las medidas que evitan la transmisión,
y bueno, pues por ahí también es poco flexible el margen como para restringirlas. Y yo creo que lo sensato sería un escenario en el cual tú estableces condiciones y criterios, como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos, cualquier ciudadano quiere saber cómo está la epidemia en su condado y si debería o no usar mascarilla cuando va a un restaurante y qué sé yo, y entonces entra a un tablero de control que es público, y ahí encuentra cómo están los indicadores en su zona y cuáles son las pautas, las recomendaciones para su zona. Entonces eso parece bastante sensato. A la gente le dicen, mira, no necesitas las medidas draconianas, pero entra y mira qué es lo que recomendamos para la zona donde tú vives. Y entonces entra y de esa forma tiene una orientación, una pauta de qué es lo que debe hacer. Eso es algo bien interesante, que en el Perú lamentablemente no se está trabajando, porque estamos pasando, y tú te habrás enterado, es voluntario ahora el uso de la mascarilla en los escolares. Pero le hemos dicho al papá, tú decides si tu hijo debe llevarla o no debe llevarla. Y claro, si eres una persona informada, eres un médico, accedes digamos, a conocimiento, etcétera, tu decisión se basa en, digamos, algunos criterios. Pero si no es bastante, digamos, intuitiva y hasta antojadiza, ¿no? Entonces, yo creo que eso se puede trabajar perfectamente. Pautas, recomendaciones, criterios, porque todavía hay condiciones en el Perú en las cuales valdría la pena protegerse. Uno entra a un banco, un espacio cerrado. Acá, a diferencia de lo que ocurre en Europa, no hemos implementado filtros CEPA en muchos espacios públicos. No hemos implementado recambio de aire, ventilación, presión negativa, como sí ocurre en otros sitios del mundo. Entonces, todavía hay una carga importante en algunos espacios y creo que lo que convendría es que hayan pautas para que la gente sepa en qué condiciones valdría la pena y en qué condiciones, francamente, ya no tiene mucho sentido y uno podría estar libremente sin ninguna protección. Sí, uno se acuerda siempre de medidas que se tomaron, ¿no? Como protectores faciales obligatorios en el transporte público, medir temperatura, tener pediluvios, rociar cosas con alcohol o con lejía o qué sé yo. Y todas estas fueron cosas que duraron en el Perú un año más que en cualquier otro país. Muy cierto. O sea, esto ya eso lo quitaron en abril, mayo del 2020, todas esas restricciones las habían eliminado. O sea, y esto duró hasta creo que noviembre del año pasado en el Perú, ¿no? Fue un año y medio más de restricciones inútiles, ¿no? Pero inercialmente quedan. Mira que todavía hay muchos sitios en los que te toman la temperatura hasta ahora. Uh-huh. Es lo que yo decía, o sea, entra el chip, es como el de la segunda dosis y la tercera dosis. En el Perú se hizo un énfasis enorme en transmitir el mensaje de que con 2 dosis estabas protegido. Uh-huh. Por el caso de la... Permíteme terciar ahí, Edgardo, pero Patrick, comparar esas medidas que se demostraron que no sirven con el uso de la mascarilla, no hay punto de comparación. O sea, también reconozcamos eso. Es decir, sí, pero yo ¿no? Porque, digamos, parte de mi comentario que yo haría con respecto a la pregunta que le hice a Karine de qué cosa hay que hacer, la Comisión de Salud del Congreso ha recomendado al gobierno, para cerrar estas brechas de cobertura, hacer una movilización nacional que se llame el 22 y el 23, el año de la comunicación, y la movilización comunitaria, que implique un trabajo en la base de la sociedad, en las escuelas, en la calle y en los barrios, y ciertamente en las zonas alejadas. Y eso implica poner recursos que no hemos puesto hasta ahora, de manera análoga como lo hicimos el 2021, comprando vacunas y dotando de brigadas de vacunación. Ahora tendríamos que hacer una inyección en la base de la sociedad. La comisión plantea incluso que hagamos a las zonas alejadas transferencias de dinero directas al establecimiento, no a la red, ni siquiera al gobierno regional, sino al establecimiento, para poder pagar ese gasto que implica el agente comunitario de salud. Pero además de eso, que es lo que podría ayudarnos a revertir esos bolsones de ineficiencia de nuestra estrategia, pero eso hay que complementarlo con mensajes un poco más claros. Hay mucha gente que cree que la pandemia ya pasó, ¿no?
Después, mensajes más claros, o sea, si yo digo simplemente no usemos la mascarilla a secas, estoy dando un mensaje de que ya tenemos un problema con el COVID. Entonces, en salud pública no solamente está vinculado a las evidencias científicas como tal, sino a cómo esos mensajes se entienden en una sociedad bajo determinadas condiciones, ¿no? Entonces, creo que eso es importantísimo, ¿no? Y después, pues, solo para terminar, y insistir que las 3 dosis son la pauta completa ahora, ¿no? Porque efectivamente la gente piensa que porque se vacunó 1 o hasta 2 veces, más el mensaje de que ya no hay pandemia o que ya no necesito usar la mascarilla, entonces estamos en un mundo donde la pandemia ya pasó. Y eso no es bueno para una estrategia final de remate, ¿no? Para poder asegurar nuestras coberturas. Lo que se está haciendo mucho en Europa es, primero de todo, o sea, no hay mascarillas, pero la mascarilla es voluntaria. O sea, si te quieres poner la mascarilla, póntela y no estigmaticen a la gente que se pone la mascarilla, ¿no? Eso también es muy importante. Y lo otro, no que se ha acabado la pandemia, sino que estamos en un momento no agudo de la pandemia. Entonces, esa es una diferencia que se ve mucho entre otros países. Y en el Perú es que en el Perú ponen una restricción y la restricción queda. Muchos países suben y bajan las restricciones, ¿no? O sea, mascarillas en espacios públicos cuando hay altísimo incidencia de contagio y después las bajan después de tal. Entonces, en el Perú todas las restricciones en el Perú no tienen un plazo, un vencimiento, una meta, ¿no? Muchas se ponen... Una graduación, ¿no? Una graduación, digamos, claro, de la intensidad. Y eso o sea, también estos países a veces pelean más por sus libertades, ¿no? O sea, se veía el año pasado, hace 2 años, que ya tenías millones de personas marchando en Berlín contra mascarillas. Algo por el estilo no se ve en países latinos, ¿no? Yo quería contar, Patrick y Arturo, que las decisiones que se toman también en estos países son informadas y en base a censos nacionales. Tienen un sistema de vigilancia con datos reales. Son capaces de saber dónde están los bolsones de repente más infectados, en qué zonas tenemos más casos de COVID, pero con buenos datos, porque tienen adecuados sistemas de información. Eso es algo que también hemos trabajado con Edgardo, con Arturo, en la necesidad de que nuestros sistemas de información sean una herramienta para decisiones informadas. Y no, por ejemplo, decir, ya no hay más mascarilla porque los otros países lo están haciendo, sino no más mascarillas porque la incidencia, la prevalencia o la cantidad o los bolsones. Por ejemplo, decirle no mascarillas en estas comunidades donde no se han vacunado un 90% es una locura, ¿no? Entonces, las decisiones informadas tienen que basarse en sistemas de información sólidos, donde te permitan decir, realmente voy a tomar esta medida en base a lo que yo tengo como datos genuinos y veraces, pero no a la ligera solo porque otros países lo hacen. De repente, quién sabe, hay departamentos o regiones donde ameritan tener todas las medidas de bioseguridad, mientras que de repente sí en otras no lo hay, pero mientras que no tengamos un sistema de información robusto que nos permita llegar hasta los últimos rincones de nuestra geografía, entonces realmente van a seguir siendo decisiones desinformadas, decisiones anecdóticas, decisiones irresponsables. Sobre las mascarillas, o sea, ¿cuál es el foco de contagio en cualquier sitio? El foco de contagio es el hogar. No hay sitio donde más gente se contagia que en un hogar. Esto es en Europa y más que nada en el Perú, porque tienes hogares multifamiliares. Entonces, una persona puede traer el virus a su casa, se pone mascarilla por todas partes, pero apenas llegas dentro de su casa, contagia a todo el mundo porque no se pone la mascarilla, ¿no? O nadie tiene la mascarilla porque existe esta confianza mutua, ¿no? Entonces, siempre pienso que, o sea, si hubiera un sitio donde deberían uno ponerse la mascarilla, donde más ayudaría, probablemente sería en el propio hogar. Bueno, completamente de acuerdo, ¿no? Entonces, justamente esa información que tú nos das debería estar basada en una evidencia, ¿no? O sea, poder tener esa suficiente robustez para tomar las decisiones, porque mira,
Cuando en Loreto se vino el COVID, solo para terminar, discúlpame, en las poblaciones indígenas nosotros esperábamos que hubiera una mortalidad inmensa, ¿no? ¿Por qué? Porque personas de repente con menor accesibilidad al servicio de salud, pensábamos que se iba a diezmar, ¿no? Todas las poblaciones rurales indígenas. Sin embargo, no fue así. ¿Por qué? Ellos no usaban medidas de protección, ellos nunca llegaron a las mascarillas. Una mascarilla costaba 100 soles, ahora apenas la podías conseguir. ¿Qué es lo que pasó? Son casas más ventiladas. Claro. Entonces, son cosas que hemos ido aprendiendo, pero que nuevamente necesitamos tener evidencia más sólida antes de tomar decisiones que puedan afectar a comunidades, ¿no? Bueno, Karin, te quiero preguntar algo, quiero entrar un poco a una parte crítica del proceso de vacunación del MINSA. Ustedes tres, seguro, siendo médicos, han recibido una cuarta dosis, ¿no? De Moderna. Entonces, en abril de este año, el MINSA aplicó una cuarta dosis de Moderna al personal de salud con el doble de lo que está regulatoriamente aprobado. Esto, yo he trabajado en la industria farmacéutica, esto es lo que se llama off-label use, o sea, es algo que la vacuna no ha sido aprobada para usar, no existe un ensayo para aplicar la vacuna de esta manera. Bueno, y en sí hay muchas cosas que a veces el MINSA filtra a través de sus redes que ven que, bueno, si tomaste tal vacuna en el extranjero, tienes que tomar otra vacuna, que realmente son cosas que no están regulatoriamente aprobadas o no existe ningún ensayo que lo respalde, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué nunca más se escuchó de todo esto que pasó con la vacunación, estos escándalos como la dosis, esa doble dosis? Sí, o sea, eso hubiera sido un escándalo gigantesco en estos países y como que desapareció el escándalo. ¿Ah? A ver, yo me animo a arrancar. Primero, Karine, yo me animo a arrancar. No soy médico, soy comunicador especializado en políticas de salud, pero he podido seguir el tema y la revisión de la evidencia que ha hecho la Comisión de Salud en el informe de seguimiento de la vacunación COVID. Y sobre dosis de refuerzo, la Comisión es muy clara. Cuando revisas la cronología de la aplicación de las dosis de refuerzo y la entrada de vigencia de los protocolos, la Comisión ha encontrado una cosa importante, es que primero se ha aplicado la dosis de refuerzo y después ha salido el protocolo, en varios de los tramos, ¿no? Entonces, en general en el Perú, el manejo de las dosis de refuerzo ha estado, y le parece ser así por los datos y los documentos que ha revisado la Comisión, más presionados por, digamos, grupos de interés que estaban preocupados por el tema de la duración de la inmunidad vía vacuna y por lo tanto han presionado para que esas decisiones se tomen de manera acelerada, forzando la revisión de la evidencia, y los protocolos han aparecido después, ¿no? Eso pasa también con cuarta dosis, que tenemos una vacunación a mayores de 30 años con la cuarta dosis, que es algo que no está en el gold estándar internacional. Entonces, la Comisión señala que en manejo de refuerzos ha habido presiones no basadas en evidencias, y más bien hay una hipótesis de la Comisión, es que se ponen dosis de refuerzo más por la presión del stock que por la evidencia. Es decir, tenemos mucha vacuna, 150 millones de dosis contratadas, y por lo tanto hay una discusión que amerita una discusión de salud pública. ¿Qué hacemos con el excedente? Pero parece que esas dos cosas se han traslapado y han presionado de manera negativa por la cuarta dosis. Y finalmente, sobre ese tema del exceso de la cantidad en la dosis de refuerzo de Moderna, cuando se puso la cuarta dosis, empezando con el personal de salud, eso es algo que a todas luces ha quedado claro que fue un error. Y de hecho el protocolo fue alterado después. Pero yo creo que ahí sí corresponde que el ministerio, digamos, eche una luz sobre eso. La Comisión está recomendando una auditoría especial sobre eso para encontrar efectivamente los responsables, porque no pueden pasarse las cosas tan por agua tibia. No solo por el tema técnico, sino también porque eso no le hace daño a la confianza de un proceso de vacunación, ¿no?
Bueno, siguiendo del mismo tema. Sí, siguiendo en el mismo tema, te comento cuál es el proceso para vacunar. Yo he sido directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud en el año 2018. ¿Cuál es el proceso para tú aprobar una dosis o para aprobar la forma en la que vas a vacunar? No está a cargo, realmente el Ministerio está a cargo del grupo de expertos. Hay médicos expertos de diferentes hospitales. En el tiempo que yo estaba el doctor Verne, no sé realmente quién está. Y son el grupo de expertos los que recomiendan la dosificación y el grupo etario que va a tener mayor impacto, además, a quién vacunarle, es decir, a qué grupo etario, en este caso, si vamos a priorizar personal de salud, basado en la revisión bibliográfica que ellos realizan. Y es más, se lleva un cuaderno de actas, donde son ellos los que dan las recomendaciones y básicamente la dirección lo que hace es tomarlas. Estoy hablando de lo que regularmente se realiza. Si ha habido algo ajeno a ese proceso que está estandarizado, eso ya creo que sería motivo de investigación, como dice Arturo. El otro punto es que más que doble dosis, lo que se ha dado es la dosis máxima en la presentación. Y otro punto importante es que no se ha comunicado de los efectos adversos que tiene Moderna, que son mucho mayores a los que tienen otros. Entonces, si tú me decías, te voy a vacunar, pero ojo, tienes más probabilidades con esta cuarta dosis, ya que es Moderna, de que tengas una tromboflebitis o que tengas problemas neurológicos, no, claro, miocarditis. Entonces, realmente yo también como usuario hubiera puesto en una balanza si realmente necesito esta cuarta dosis o si quiero optar por otra. Pero lamentablemente ese derecho sí se ha vulnerado porque la información no ha venido completa, ¿no? Porque tenemos derecho a la elección de saber si queremos correr el riesgo. Y en este contexto, en el contexto epidemiológico, donde ya tenemos con 3 dosis que la mortalidad ha disminuido, entonces, como bien dice Arturo, pues debemos saber si realmente ha pasado por todo esta evaluación de expertos, como se hace, porque es más, en el acta viene qué referencias has usado, qué has hecho, y esto pasa también por un área legal. O sea, viene de todo un proceso que puede pasar muy rápido porque son cuestiones que se pueden hacer un fin de semana, 2 días trabajando 24 horas, como sabe, claro que se trabaja ahí, como sabe Arturo, pero también nos vamos a poder tapar el sol con un dedo y pensar que no ha podido haber otro tipo de intereses, porque sí es bastante cierto el hecho de que ha habido bastantes vacunas con próximas fechas de vencimiento, ¿no? No, bueno, en realidad, Patrick, solo digamos una palabrita. Sí. Claramente, la aprobación que dieron las agencias fuera del país para el uso de Moderna como segundo booster establecían menor dosis que para primera y segunda. Sí. Eso está clarísimo. O sea, y lamentablemente creo que ese error, como bien lo ha calificado Arturo, no ha sido asumido plenamente. Ojalá que eventualmente se esclarezca. Y la verdad es que en Perú eso no ha producido una reacción mayor, porque en el Perú tenemos una realidad impresionante de problemas y de cosas. Y bueno, pues así está el país. Ya nos estamos acostumbrando a que ocurran circunstancias de este tipo. Lamentablemente no debería pasar. Si el país hubiera estado en otra condición, seguramente esto hubiera provocado irremediablemente reacciones mucho mayores y también renuncias, pasos al costado, ¿no? Entonces, lo que ha generado que no haya mayor problema por esto es la situación que vive el país en este momento. Claro. Arturo, tú fuiste responsable de hacer este informe para el Congreso sobre el grupo de trabajo de seguimiento y fiscalización. Me pasaron la información un par de días. En ese informe hay una tabla donde salen las contrataciones que el Estado ha hecho con las diferentes empresas de vacunas y son aproximadamente 169.000 vacunas que el Perú ha contratado. 169.000 millones, sí, exactamente. Exactamente. 169
169 millones. 9 millones. No se confunde, pues son números grandes, normalmente no se Son confunde. 169 millones. A lo que voy es, si eso lo divides por la población, eso equivale a 6 vacunas por habitante, ¿no? O casi 6 vacunas por habitante. Son 6 vacunas. Hay que diferenciar los niños que solo reciben 2. Claro, los menores de 5 a 11 años solo usan 2 y no existen vacunas para los menores de 5 años, ¿no? Entonces, mi pregunta va más en tenemos más de lo que actualmente necesitamos y van a vencer estas vacunas. ¿Y por qué el actual gobierno ha casi duplicado lo que se contrató en el previo gobierno, no? Es un excelente tema que amerita, o sea, meterle tiempo a la reflexión, ¿no? Sí, rápido en general en el Perú y ir más rápido en el programa. Hemos contratado como 169 millones, menos 20 millones de Gamaleya que se cayeron, 150 millones más o menos. La estimación que ha hecho la comisión es, supongamos que quitando a los niños que solo reciben 2, toda la demás población recibiera 4 dosis, cosa que no debería ser, pero exagerando el argumento, tendríamos 34 millones de dosis excedentes. Si eso no fuera así, podríamos tener incluso hasta 40, 42 millones de excedentes. Entonces, la comisión lo que recomienda es que el Perú tenga una estrategia de cooperación sur-sur que sea cooperar con países que tienen menor desempeño. Estamos hablando de Haití, que no tiene ni 3% de 2 dosis, es una lágrima completa, y después los países africanos. Entonces, el Perú sí tenemos un excedente de casi 40 millones probablemente, pero también he visto, y esta pregunta se lo va a pasar a Edgardo, que el Perú, o sea, teniendo muchas vacunas en vencer, el Perú ya ha intentado donar vacunas a otros países, el informe, ¿no?, lo dice, o al mismo COVAX Facility. Sí. A ver, pues, rápidamente sobre esto para darle espacio a Edgardo, entonces, lo que tendríamos que hacer inteligentemente con los excedentes es tener una estrategia de cooperación sur-sur, vacunas, brigadas, asistencia técnica. Si somos una potencia de vacunación, porque lo somos, ¿no? Entonces, pero en realidad, si uno ve el factor pérdida que se ha aplicado en el Perú, 50% en zona urbana y 70% en zona rural, probablemente entonces no tenemos los 34 millones de excedente. Tendremos menos. ¿Cuánto? No se sabe. El Perú ha intentado donar, sí, ha intentado donar AstraZeneca cuando estaba a punto de vencerse y ningún país le aceptó, ni el COVAX Facility. Entonces, porque está documentado en el informe, le hemos ofrecido vacunas a Canadá, le hemos ofrecido vacunas a Suecia, pero son le hemos países ofrecido con suficiente vacuna, a países que están sistemas robustos, bien dotados. Entonces, no es una estrategia de cooperación. Entonces, sí tendríamos que pensar en una estrategia para el mejor uso de eso, en objetivos de salud pública, no solamente de la filantropía, en términos de objetivos de salud pública. Entonces, Galo, ¿por qué nadie aceptó esas vacunas y cómo se podría mejorar ese proceso de donación? Mira, 2 cosas. La primera es, igual como conseguimos destrabar la compra. Recordemos que Perú se la pasó varios meses sin poder comprar, y cuando se estableció un equipo, una organización de compra vinculando relaciones exteriores con el Ministerio de Salud, con un fuerte trabajo de vinculación bilateral con muchos países, se consiguió traer la vacuna rápido. Por meses no lo habíamos conseguido y empezó a llegar. En este caso creo que es igual. O sea, la estrategia tiene que ser bien pensada, inteligente, bien organizada, con gran protagonismo del Ministerio de Salud articulado con Relaciones Exteriores, para definir dónde puede ser colocada la vacuna. Y a propósito de esto, sobre el vencimiento, porque hay mucho estrés con el vencimiento. Yo no voy a aceptar vacunas que tienen un mes ¿no? O sea, no vale la pena, ¿no? Si tengo un sistema pobre de salud, no voy a llegar pero tengamos cuidado con eso, porque a diferencia de lo que ocurre con los medicamentos o con las vacunas que ya tienen mucho tiempo en el mercado y que se comercian, en fin, desde hace bastantes años atrás, las fechas que han figurado en los empaques, en los frascos de estas vacunas que recién se han empezado a producir, son fechas de caducidad que pueden ser extendidas. Entonces hay que ser inteligentes en el manejo de las fechas de caducidad.
que son de caducidad, no son, digamos, vencimiento es un término que connota otras cosas, porque por la composición de la vacuna, una vacuna que pasa de fecha de caducidad, en realidad no va a producir daño, pero no va a tener efecto. Entonces, el mayor riesgo de que se extienda luego de la fecha de caducidad es que no produzca efecto. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? La FDA ha estado extendiendo los plazos de caducidad, lo ha hecho 3 veces ya, a solicitud de los laboratorios, porque los laboratorios demostraban que en el empaque salió que valía por 6 meses, o que tenía una fecha por 6 meses luego de producida, pero son primero lotes. Se han seguido haciendo estudios de estabilidad, de calidad, de eficacia, y se ha demostrado que 6 meses después, si son conservadas a menos 60 grados, etcétera, etcétera, siguen siendo eficaces. Entonces, yo creo que también es un ejercicio que hay que hacer acá en el Perú. Hay que ser cuidadosos, inteligentes y ver si es que son lotes a los cuales se les ha extendido y se pueden seguir usando. Entonces, conviene tenerlo en cuenta. Y eso pasa no solo ahora con coronavirus. Desde hace mucho tiempo, con la introducción de nuevas vacunas, esas fechas de caducidad primigenias no eran fijas. Podían ser extendidas siempre y cuando se demostraba que la vacuna seguía siendo eficaz. También quisiera acotar algo, sí. Patrick, si me permites, algo chiquitito. Completamente de acuerdo de que las vacunas pueden tener una caducidad mayor debido a que los tiempos cortos de estudio han hecho que también cuando salen con corta fecha de vencimiento. Pero recordemos que en el Perú lo único que se vence no han sido las vacunas de COVID. Históricamente, si revisamos, se nos vencen muchas cosas, lotes y lotes de medicina, lotes para enfermedades, simplemente porque de repente no había un médico que podía recetarlo. En muchas partes del país hemos visto que incineran hasta toneladas de gasas, medicamentos para enfermedades no transmisibles, gotas oculares que cuestan, porque simplemente no había un médico y nadie se preocupó por el seguimiento. Y nuevamente, insisto, Karin, déjame, mira, lo que te quería preguntar ahorita va en esa... Sí, claro. Lo que te quería preguntar más o menos en ese esto, ¿no? O sea, suponte, los pomos de Pfizer eran de 5, pero siempre le sacaba 6, se iba a un vacunatorio, tenías que esperar hasta que la 6ª persona llegue para que abran un pomo, entonces ahí estás haciendo un excedente de 20%. Esa es la diferencia de lo que Arturo nos estaba contando, pero también tenemos ¿no? el manejo de mermas, los excedentes, el vencimiento. ¿Cómo se hace para hacer un buen seguimiento, una fiscalización a este proceso? O sea... ¿Se sabe exactamente? Ahora no, con los sistemas de información que tenemos no. El sistema de información del Ministerio de Salud solo te permite saber hasta dónde se siguen las vacunas, hasta los almacenes de los direzas, de las jerezas. Sin embargo, de ahí para allá es terreno oscuro. No se puede saber con el sistema actual de información dónde están las vacunas o cuántas dosis tenemos por vencer. Esas son informaciones que todavía se piden y que son muy lentas, que no son interoperables, que no funcionan adecuadamente. Y eso hace que no solamente se venzan vacunas, se venzan muchísimas otras cosas, ¿no? Sobre los excedentes, bueno, ahí tiene que ver ya cuestiones técnicas del tipo de agujita que se utiliza para ganar ese texto o perderlo. Pero hay algo muy importante que también nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que puedas tener mermas, si viene una sola persona a vacunarse, no deberías esperar por las otras. Tú tienes que vacunar. O sea, vacunar a una persona, no perder la oportunidad, salvar esa vida es más importante que la pérdida de la vacuna, pero obviamente con responsabilidad y con ciertos protocolos claros, ¿no? Tenemos 4 minutos y me gustaría meter 2 preguntas más acá. Una va a Edgardo. Mientras el Perú tiene casi el 60% de niños entre 5 a 11 años con 2 dosis, en Alemania esa cifra es 22%, en Suiza es 6.7%, en Francia es 2.7%, y otros países ni vacunan o pararon la vacunación a menores de 12 años. Ejemplos son Dinamarca, Suecia, el Reino Unido. ¿Por qué es tan importante en el Perú vacunar a los menores de dosis si no generan enfermedad e igual contagian? Especialmente hoy con Omicron. Si lo podrías hacer. Sí, es importante vacunarlos porque de todas maneras hay evidencia que demuestra que los niños pueden complicarse y dar cuadros severos. Los niños que están en UCI por coronavirus
todos en el Perú, el 100%, todos no tenían vacunación. Cuando uno compara las cifras de pacientes en UCI adultos, algunos tenían una dosis, dos dosis, pero si uno mira cuáles son los niños que han llegado a la UCI, que se han puesto mal realmente en el Perú, 100% no tenían vacuna. Entonces, sí es posible, no son muchos, no es tan frecuente como en adultos, pero pueden complicarse. Entonces, eso es importante. Y en el Perú, y lo ha dicho Karim, lo ha dicho Arturo, tenemos una buena tradición de vacunación infantil. ¿Y la vacunación infantil de otras enfermedades se ha reducido? Se ha reducido dramáticamente, y eso es justo lo que quería comentar. Este impulso por vacunar contra el coronavirus tiene que ir, pues, digamos, en un marco de no debilitar el resto de la vacunación regular. Hoy es 2 de septiembre. Hemos pasado las 2/3 partes del año. Nos quedan 4 meses, ya pasaron 8. La única vacuna a la fecha de hoy en la que tenemos cobertura de más de 50%, tenemos 51%, es la vacuna contra la tuberculosis, que es más fácil porque